bueno, les voy a presentar la formación del plural en español. Bueno, como lenguaje tanto como escrito, el plural se refiere a uno, es para y objetos contables. Es más de uno indicar el plural una S al final del sustantivo, cambiando palabra o repitiéndola, como es el caso de algunos idiomas. El plural en los sustantivos va determinado por los artículos masculino y femenino. Por ejemplo, las monedas, el dinero, los billetes. Los sustantivos que acaban en plural realmente se forman en plural añadiendo una S, como por ejemplo el libro, los libros, la mesa, las mesas. Si la última letra es una I o una U, ambas tónicas, se añade al sustantivo ES. Por ejemplo, el jabalí, los jabalíes. En consonante, normalmente D, R o Z, se forma el plural añadiendo ES, como justamente el ordenador, los ordenadores. Cuando los sustantivos terminan en consonante, para no cambiar la acentuación de la palabra, es necesario añadir un acento, una tilde. Por ejemplo, para el examen, los exámenes. Las instituciones, en este caso no se añade tilde D, pero se añade la ES. Y al añadir la Z, esto se transforma en C. Por ejemplo, la cruz. Con los sustantivos de origen extranjero acabados en consonante, se formará el plural añadiendo S o ES. Es el caso de la palabra club o clubes. En el español. Sustantivos con una sílaba final no tónica terminada en S o X son invariables. Por ejemplo, el cactus, los cactus. El tórax, los tórax. No es los cactuses o los tóraxes, ¿no? Como muchas veces podemos escuchar a algunas personas decirlo así. Eso es incorrecto. Es los cactus, los tórax. Pero si la sílaba final es tónica, se añade la ES. Por ejemplo, el autobús, que siendo una palabra compuesta pero extranjera, hace el plural NS, los autobuses. La mayoría de los sustantivos tienen una forma singular y otra plural. Por ejemplo, los elefantes, la piscina, las escuelas, la escuela. Algunos utilizan solo en singular. Esto es importante decirlo. Por ejemplo, el dinero o el hambre. No se dice los dineros, ¿no? A lo mejor en formas como proverbios, por ejemplo, se puede utilizar, pero normalmente no se hace. Y algunos se utilizan únicamente en plural, como por ejemplo las gafas o las tijeras. Bueno, pues espero que esta explicación haya sido de utilidad. Muchas gracias y nos vemos pronto. Y bueno, les voy a presentar la formación del plural en español. Bueno, como lenguaje tanto como escrito, el plural se refiere a uno, es para y objetos contables. Es más de uno indicar el plural una S al final del sustantivo, cambiando palabra o repitiéndola, como es el caso de algunos idiomas. El plural en los sustantivos va determinado por los artículos masculino y femenino. Por ejemplo, las monedas, el dinero, los billetes. Los sustantivos que acaban en plural realmente se forman en plural añadiendo una S, como por ejemplo el libro, los libros, la mesa, las mesas. Si la última letra es una I o una U, ambas tónicas, se añade al sustantivo ES. Por ejemplo, el jabalí, los jabalíes. En consonante, normalmente D, R o Z, se forma el plural añadiendo ES, como justamente el ordenador, los ordenadores. Cuando
También que cuando los sustantivos terminan en consonante, para no cambiar la acentuación de la palabra, es necesario añadir un acento, una tilde. Por ejemplo, para el examen, los exámenes. La institución, las instituciones, en este caso no se añade tilde de, pero se añade la ES. Y al añadir la Z, esto se transforma en C. Por ejemplo, la cruz. Con los sustantivos de origen extranjero acabados en consonante, se formará el plural añadiendo S o ES. Es el caso de la palabra club o clubes. Bien en el español. Sustantivos con una sílaba final no tónica terminada en S o X son invariables. Por ejemplo, el cactus, los cactus. El tórax, los tórax. No es los cactuses o los tóraxes, ¿no? Como muchas veces podemos escuchar a algunas personas decirlo así. Eso es incorrecto. Es los cactus, los tórax. Pero si la sílaba final es tónica, se añade la ES. Por ejemplo, el autobús, que siendo una palabra compuesta pero extranjera, hace el plural en ES, los autobuses. La mayoría de los sustantivos tienen una forma singular y otra plural. Por ejemplo, los elefantes, la piscina, las escuelas, la escuela. Algunos utilizan solo en singular. Esto es importante decirlo. Por ejemplo, el dinero o el hambre. No se dice los dineros, ¿no? A lo mejor en formas como proverbios, por ejemplo, se puede utilizar, pero normalmente no se hace. Y algunos se utilizan únicamente en plural, como por ejemplo las gafas o las tijeras. Bueno, pues espero que esta explicación haya sido de utilidad. Muchas gracias y nos vemos pronto.